La Voz Universal TV presenta Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Buen día, estamos en el programa Ideas que Transforman. Hoy estamos como invitado con Alejandro Arana, que fue director nacional de inversión pública en el Viceministerio de Inversión Pública, precisamente para tocar ese tema, la inversión pública a nivel internacional, nacional y regional. Muchísimas gracias, Alejandro, por venir. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias, Gonzalo. Alejandro, la gente no entiende qué es la inversión pública. Todo el mundo habla inversión pública, hablan de montos gigantes de inversión pública, pero conceptualmente, ¿cómo la manejan la inversión pública estando desde allá adentro? Bueno, para entenderlo podemos decir que el dinero que el Estado todos los años destina en la economía puede irse a dos grandes bolsones, digamos. Puede irse a gasto o puede irse a inversión, puede irse a pagar todo lo que son salarios, sueldos, pagar también luz, agua del sistema público, o puede hacer inversiones. Estas inversiones pueden destinarse a varios sectores, puede destinarse a infraestructura, puede destinarse al sector social, en educación, en salud, o puede destinarse también a multisectorial, puede ser al sector energía, al sector minería, pero son aquellos recursos que están destinados en teoría por lo menos, a aumentar la capacidad productiva del país. Justamente en estos días apareció un tema en Egipto de un barco que se cruzó. Y comenzaron a hablar del canal de Suez y contaban que fue una concesión por 100 años, ya que concluyó, y que le genera al Estado de Egipto casi 8.000 millones de dólares al año, un monto similar al del Canal de Panamá. En ambos casos fueron financiados por inversionistas privados, el uno con JP Morgan, el de Panamá, y el otro con la familia Rothschild en el Canal de Suez, luego traspasados al Estado. Pero ahí vemos un impacto fuerte de esa inversión. ¿Por qué en Bolivia no logramos ver ese impacto de la inversión? Bueno, se da justamente por dos cosas. Uno, por en qué áreas ha históricamente destinado el Estado esa inversión pública, y otro también la poca eficiencia y la poca eficacia de esa inversión pública. Está estudiado, y en el caso particular de Bolivia también, que la inversión pública tiene un impacto y hay una correlación positiva entre inversión pública y crecimiento económico. Pero ese impacto es distinto dependiendo en qué áreas. Por ejemplo, en el sector infraestructura, el multiplicador de la inversión con respecto al PIB es mayor a 1. Significa que por cada dólar o cada un porcentaje adicional que se incrementa la inversión pública, el PIB se incrementa en un porcentaje aún mayor. Es distinto ese efecto multiplicador en el sector de infraestructura que el sector social, por ejemplo, o el sector productivo, así llamado productivo. Lamentablemente, en los últimos 15 años, gran parte de la inversión pública se ha dado tanto en el sector social como en el sector productivo, los cuales no tienen un impacto tan alto en la inversión pública. Pero más allá de eso, lo que se ha estudiado también es que la inversión pública tiende a generar un impacto menor en el crecimiento económico cuando se está en épocas de bonanza, principalmente bonanza en el sector externo, en relación a los términos de intercambio. Y como Bolivia pasó un tiempo, una bonanza externa, con precios internacionales del gas muy altos, eso generó una poca preocupación de parte del Estado para destinar
esa inversión a proyectos rentables. Es ahí que se pueden dar elefantes blancos como la planta de Uria, como San Buenaventura en La Paz, que lleva casi 8 años donde solo da pérdidas y no produce hasta la fecha. Proyectos simbólicos como el teleférico. Entonces, sin duda alguna, esos no generan el crecimiento que se busca. Esa es una parte que llama la atención. Cuando hacen un canal como el canal de Panamá, el canal de Suez, ellos tenían estimada la demanda de mercado. Nosotros fabricamos, hacemos proyectos sin tomar en cuenta la demanda del mercado. Por decirte, la demanda de Uria en Bolivia son 100.000 toneladas al año. Sin embargo, hacemos una planta de más de 800.000 toneladas al año, pero no tenemos mercado para exportación. Igual hacemos una planta sin tren, sin las condiciones para poder sacar el producto y sin mercado. ¿Cómo es que entidades casi sólidas pueden financiar algo así? ¿De cómo es que se financia algo que se sabe que no tiene mercado, que no tiene las condiciones para generarse la venta del producto? Bueno, eso ocurre solamente en estados, digamos, no en gobiernos, que lamentablemente, a muchos se habla de estados fallidos, pero lamentablemente son muy pocos los estados que realmente quiebran, ¿no? Pueden seguir dando pérdidas eternamente. Entonces, eso ocurre cuando hay decisiones políticas y no decisiones económicas detrás de todo esto. Es un gobierno, por lo menos el que hemos tenido en los últimos 15 años, que no es muy amigo del mercado. Entonces, como tú bien dices, algo básico cuando uno quiere producir y vender algo es primero que haya una demanda latente y después ver la manera de satisfacer esa demanda. No partir ofreciendo un producto suponiendo que alguien tendrá que comprarme, ¿no? De hecho, es algo que está ocurriendo ahora con nuestras mayores exportaciones, que son el gas. En su momento, hace más de 15 años, hubo la oportunidad de, a través de Chile y puertos chilenos, exportar gas al mundo entero, que el mercado potencial sea el mundo entero, a través de plantas de licuefacción. Sin embargo, por decisiones políticas se rechazó eso y ahora nosotros estamos enclaustrados a dos posibles compradores, que muy probablemente nos compren menos, porque ellos tienen más gas que nosotros, Brasil y Argentina, a precios cada vez más bajos. Todo porque no se han tomado decisiones desde el mercado, sino decisiones políticas. ¿Qué planes tenemos, yendo desde lo grande a lo chico, qué planes vamos teniendo para poder contrarrestar la reducción en la demanda del gas de la venta de gas al Brasil dentro de lo que son los proyectos de inversión pública, o cómo se piensa reemplazar eso? O sea, no te olvides que Brasil, cuando se le vence el contrato y la ampliación del contrato, lo único que va a hacer es recibir gas, pero ya está pagado el gas ese. Entonces ya no va a entrar el dinero fresco. ¿Cómo se piensa recomponer esos ingresos del IDH? ¿Cómo se piensa hacer sostenible la inversión pública sin esa variable? Desconozco que exista un plan serio para reemplazar esos ingresos. Desde el gobierno actual se dice que se habla de litio como la salvación, desconociendo que Bolivia hace mucho que ya no es la mayor reserva mundial de litio. Nuestro litio es mucho más caro de extraer primeramente, es mucho más caro de exportar porque estamos mucho más alejados del mar que lo que está el litio chileno, las recientes reservas descubiertas en México. Entonces, sin embargo, públicamente se está apostando a eso. Desconozco cómo pretenden hacer viable económicamente las reservas que tenemos de litio, pero una manera concreta y un plan elaborado para reemplazar aquellos ingresos que se estiman no se van a recibir ya por concepto de exportación de gas, desconozco que exista. Estamos hablando de un monto grande, ¿eh? Por ejemplo, Sí. Brasil en el 2019 nos puso en el erario nacional 3.000 millones de dólares de exportación. Entonces, recuperar esos 3.000, yo no veo que con el litio se lo recupere esos 3.000 en ingresos. Solo para dar una idea, en todos estos años se habla de que, y ni sé exactamente por concepto de qué, pero han sido como 200 millones de dólares que se han generado por venta de algún tipo de litio en alguna de sus formas. Estamos hablando de 250 millones de dólares, son más de 25 millones de dólares al año, es un absurdo, ¿no?
Entonces, no parece razonable que actualmente hay algo que reemplace al gas, ¿no? Hasta el año 2000, entre el periodo del 2004 al 2014, hubo un balance fiscal positivo. Del 15 en adelante tenemos un déficit fiscal que ha sido compensando con deuda externa y con emisiones de bonos y con déficit fiscal para lograr el equilibrio. Pero ya llegamos a un punto bastante árido en el tema de captación de recursos para mantener el Estado para la inversión pública. ¿Qué medidas se están tomando o se tomaron cuando tú estabas trabajando allá para poder avisorar a un mediano plazo o largo plazo la solución a eso? Bueno, hay que recordar que fue una época muy particular en plena pandemia, con cuarentena. Algo que se trató de hacer es, porque los recursos no estaban ahí, no se estaba generando recursos nuevos, los recursos por venta de gas prácticamente habían colapsado. Entonces, y estábamos con una asamblea plurinacional que tenía embargado los recursos externos, porque se habían solicitado casi 1.500 millones de dólares de ayuda internacional que no fueron aprobados por la Asamblea durante muchos meses. Entonces lo que se vio es tratar de priorizar la inversión nacional. Hubieron ciertos proyectos a los cuales se los paralizó para no seguir generando mayor endeudamiento en proyectos que no eran viables. Un hecho puntual, la misma planta de Uria. Y hubieron proyectos que por su característica técnica no son los más adecuados, ni la tecnología ni las dimensiones adecuadas, como el proyecto del Mutum. También se trató de renegociar las condiciones del mismo con los inversionistas chinos. Lamentablemente todas esas acciones no se llevaron a cabo con la celeridad que se debió y que se podía, las circunstancias eran difíciles. Y creo que por decisiones políticas nuevamente el actual gobierno los está reimpulsando esos proyectos. Mira, nos ha dado un panorama nacional bastante complejo que nos lleva a pensar que qué va a pasar con el tema regional, con la gobernación y los municipios. O sea, ¿cómo nos va a afectar a las gobernaciones y a los municipios este tema de la inversión pública? Va a afectar sin duda, porque el monto de las futuras inversiones va a sufrir una caída, ¿no? Va a sufrir una caída. Por lo mismo, desde ahora es importante, no solo a nivel Santa Cruz, sino a nivel país, pero pensando desde las regiones, tratar de plantear un pacto fiscal, ya seriamente, hacerlo coordinadamente. Aquí no es un tema de Santa Cruz versus Bolivia o el resto de las regiones, todas las regiones son beneficiadas con un pacto fiscal. Entonces, de alguna manera poder vender esta idea a todos, que la asimilen como propia, para que pasemos de manejar un 15% del presupuesto general de la nación a lo que debiera ser, si no es el 80%, por lo menos un 60-70% que se maneje desde las regiones. En alguna ocasión te comentaba que incluso los paupérrimos presupuestos que tienen, sobre todo las gobernaciones, gran parte son manejados desde el nivel central, porque son tan pequeños sus presupuestos y se les exige desde el nivel central hacer una contraparte, dar una contraparte local, quien determina fijando la política de inversiones no es la gobernación, sino el Estado central, quien no conoce realmente la realidad de las necesidades. Pero en este caso las gobernaciones no reciben coparticipación tributaria, entonces no entrarían dentro del pacto fiscal, porque el pacto fiscal solamente es sobre recursos de coparticipación tributaria, sobre recursos de recaudación tributaria. No entra IDH y tampoco entra recursos propios de los gobiernos subnacionales o municipales.
Entonces estamos hablando de que en el caso de Santa Cruz, Ajá. que del presupuesto total solamente el 20%, poco menos, era recursos de coparticipación tributaria. Ujú. Entonces, no es que se te va a inflar el presupuesto con un pacto fiscal, se te va a inflar un poquito, ese 20 se te va a volver un 30, se te va a volver pero mucho más no va a ser, digamos, ¿no? Y eso involucraría también una transferencia de competencia. El problema no es tanto la transferencia de competencias tenemos de sobra. Actualmente el problema con las autonomías es que se nos han transferido muchas competencias, pero no se nos han transferido recursos. Algo que yo creo que incluso es peor, estar en un estado peor que el inicial, digamos, ¿no? Porque sentir que tenés, estar abrumado con mayor responsabilidades, pero con recursos que te incapacitan para cumplirlas. Entonces, yo no me preocuparía tanto por asumir nuevas competencias, sino más recursos. ¿Por qué nunca se ha fijado al Estado desde un punto de vista de competitividad dentro del mismo Estado? O sea, las regiones, las alcaldías, las gobernaciones y el mismo nivel central, ¿por qué nunca se fijaron en ver en qué somos competitivos y cómo salimos adelante con nuestro propio esfuerzo? ¿Por qué vimos una especie de estirar la mano para que nos llegue el dinero? ¿Por qué, digamos, Santa Cruz no veo que haya hecho esfuerzos gigantes en competitividad? La Paz tampoco, Cochabamba tampoco. ¿En qué somos competitivos como Estado? ¿Como Estado o como región? O como Estado, o como región, como Lo que municipio. pasa es que estamos muy acostumbrados a nuestra clase, si quieres verlo, nuestra clase empresarial, es una clase empresarial que por más que reniegue del Estado, les ha gustado vivir del Estado, o sea, aprovechar ventajas que el Estado les ha dado. En una ocasión, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, decía que dos de los principales enemigos de la economía de mercado son, por un lado, cierta clase intelectual que cree que la economía de mercado no es moralmente justa, y los grandes empresarios que buscan beneficios de parte del Estado, ¿no? Entonces, no ha habido en el caso del empresariado boliviano en general, no ha habido una real intención de decir, señores, déjenos trabajar libremente, no queremos una intervención activa de parte del Estado, sino que ha sido, señores, sean activos, pero en favorecernos, dándonos subsidios, dándonos facilidades que en muchos casos yo no estoy de acuerdo que se den, porque esos subsidios fomentan que yo pueda seguir exportando a pesar de no ser productivo. El mismo subsidio que se da actualmente para los combustibles, si no fuera por eso, Bolivia no podría exportar. ¿Qué significa eso? Que nos podemos dar el lujo actualmente de tener un rendimiento a veces la mitad que el rendimiento de la soya en Paraguay y aún así exportar. Yo no los estoy incentivando a ser más eficientes de esa manera. Por otro lado, hay también la intervención del Estado negativa en que no me permite libremente exportar y hay cupos de exportación. Entonces, yo creo que la solución no está por decir al Estado, denme beneficios, no me perjudique, no, sencillamente que el Estado intervenga lo menos posible en la economía. No estamos de acuerdo por tu apreciación, o sea, pero pienso que dentro de las políticas públicas el Estado es el que debe dar los lineamientos para buscar la competitividad de un país y para hacerlo florecer y crecer. O sea, no es el empresario privado que va a hacer ese rol. Y esos factores de competitividad, ¿por qué es que hay tanta flojera en buscarlos y en pillarlos? Es que justamente en qué áreas debiera el Estado intervenir. Definir y evaluar si existe escasez, digamos, caminera en el país. Definir cuáles son las mayores y las principales vías para poder exportar los productos actualmente. Si es necesario mejores vías ferroviarias, si es necesario mayor energía, si hay suficiente energía o no en este momento en el país. Ese tipo de políticas debiera definir, pero definirlas basadas en un real diagnóstico de la competitividad del país.
no en base a decisiones políticas. Un claro ejemplo es para mi gusto, el ingenio de San Buenaventura. No es un real diagnóstico decir que en Bolivia se necesita más ingenios azucareros. Hay azúcar de sobra y se exporta. Entonces, destinar recursos públicos a un ingenio azucarero es una decisión política y no es una decisión basada en un diagnóstico real de la competitividad del país. ¿Por qué te decía esto? Te digo esto porque se ha visto, digamos, que algunos países que han salido de guerras o que han sido miserablemente pobres, sin recursos naturales, en función de aprovechar su posición estratégica o ciertas condiciones sin tener petróleo, sin tener gas, sin tener minerales, se han vuelto grandes factorías a nivel del mundo. Sin embargo, nosotros no buscamos ser competitivos, al menos lo veo yo. O sea, te doy un ejemplo. Utilizando el ferrocarril de Salta desde Yacuiba, llegas a Antofagasta con $35 tonelada. De La Paz hasta Arica, llegas con $40 en camión. Pero fíjate la diferencia, son 1.300 kilómetros contra 400. De La Paz hasta Arica. Entonces, ¿qué se hace para poder ser competitivo? ¿Cómo se fijan las políticas de competitividad? Bueno, primero, ver en qué realmente somos competitivos, ¿no? Y en segundo lugar, ver cómo podemos esas desventajas que tenemos, poderlas minimizar. Una clara desventaja competitiva que tenemos es el tema logístico, los costos de transporte en Bolivia, ¿no? Como tú bien dices, si prácticamente duplico el costo de transporte en los últimos 400 kilómetros, está claro que ahí se necesita algo más que transporte por camión, digamos, ¿no? Entonces, otra cosa que es claro es que no solo como Estado, sino como empresario, la clase empresarial en su conjunto, entren en un proceso de sinceramiento y decir realmente, una cosa es lo que hayamos hecho todos estos años, que seguimos haciendo, pero vernos a acá 30, 40 años, ¿seguiremos siendo competitivos en lo que estamos haciendo? Y si es así, ¿qué necesitamos para seguir siendo competitivos? Porque esto es una carrera, lamentablemente en el comercio internacional y en la economía no basta solo que nosotros corramos, tenemos que ver cómo están corriendo los demás. Si nos comparamos a Paraguay y cómo era Paraguay hace 10, 15 años, nos pasaron de tener menos hectáreas de soya a tener más del doble, a tener un hato ganadero también el doble que el nacional, y es contra ellos que estamos compitiendo, ¿no? Entonces, pero el tema Paraguay que vos acabas de tocar es un tema clave de lo exitoso de un proyecto de inversión pública, el tema de la represa de la represa que tienen con Brasil, Itaipú. Ese es un caso exitoso de inversión pública. ¿Por qué nosotros no generamos casos exitosos de inversión pública? A ver, viendo justo en esa misma área, el caso Rosita, lleva un proyecto que lleva creo 40 o más años guardado, porque muchas veces se anteponen intereses muy locales a intereses nacionales, ¿no? Es claro que ese proyecto es de interés regional, si no nacional, por lo menos es de interés regional sin duda alguna. Va a afectar sin duda también a pobladores de la zona, gente que va a tener que ser reubicada, pero en todo proyecto se evalúan costos y beneficios, ¿no? Otro proyecto que sé que sería de beneficio para la zona es un puente en el estrecho de Tiquina. Hasta ahora no se hace ese puente porque afectaría a 100 balseros, a 100 pontoneros, digamos, ¿no?
Entonces, pero muchas veces pequeñas decisiones sociales y políticas frenan decisiones de Estado que debieran tomarse. Creo que no hay esa costumbre política de tomar decisiones de Estado por sobre ciertos intereses políticos regionales. En el caso de Santa Cruz, ¿cómo ves el tema de competitividad de Santa Cruz a nivel región de Sudamérica y a nivel Bolivia? ¿Cómo la visualizas en los próximos 20, 30, 40, 50 años? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su norte de Santa Cruz? ¿En qué es competitiva? Yo creo que el caso cruceño es un caso justo, muy particular, de una zona que tiene que reinventarse. A mi gusto, actualmente es sin duda una región muy complementaria con el resto del país, pero que a nivel internacional, a nivel regional, carece de las ventajas competitivas que su situación geográfica le otorga. Por un lado, siempre se habla de que es el centro de Sudamérica, que estamos en el corazón de Sudamérica, pero dada la naturaleza de lo que exportamos, es muy caro transportar eso a Chile, llegar al Atlántico, y por lo tanto tenemos que potenciar mucho el desarrollo del capital humano local. Tenemos que dejar de pensar solamente en exportar materias primas para pensar incluso en la industria, algo que ya está haciendo Cochabamba, por ejemplo, la industria de la tecnología, la industria del software, es algo que rápidamente se puede adquirir. No es necesario inversiones billonarias en fábricas, sino que es cuestión de invertir en capital humano. Yo creo que hay que potenciar ese lado, hay que también agregarle valor a los productos que nosotros producimos. Caso concreto, y como ejemplo tomo a Chile, donde ellos siguen exportando frutas, siguen exportando salmón, siguen exportando harina de pescado, pero le agregan mucha tecnología a aquello que exportan. Entonces su producto llega es un producto competitivo de mucho mejor calidad que muchas veces su fruta es de mejor calidad que la Argentina, sus vinos han subido de calidad y por lo tanto tienen un mayor precio. Yo creo que se debe invertir en tecnología, aún más tecnología en el agro. De hecho, nuestros rendimientos a veces llegan a ser la mitad que la de los países vecinos. Entonces, se debe usar mayor tecnología para mejorar los rendimientos. Tú tocaste un tema muy interesante, que era el tema de la inversión en el capital humano. Un ejemplo interesante es el tema de la India con el tema de la fibra óptica, que permitió esa gran cantidad de fibra óptica y que India invirtió en fibra óptica, que se genere trabajo desde la India para los Estados Unidos, para Canadá, para otros países. Sin embargo, nosotros como Estado, tengo entendido que Bolivia, no todos los lugares en Bolivia tienen acceso a la fibra óptica. ¿Por qué el Estado si no lo hace él, por qué no obliga a las empresas de telefonía o a otras empresas para que instalen la fibra óptica y que llegue a todo lado? O sea, es más, dicen que el Internet en Bolivia es de los peores de Sudamérica. Es el peor de Sudamérica y el más caro. Desconozco por qué, pero de todas maneras el caso más patético es el tema del satélite Tucacatari, ¿no? Que se invirtieron $300 millones en un satélite chino, cuando se sabía que en su momento el mismo tipo de satélite francés iba a costar alrededor de $230 millones. Entonces, es un ejemplo más, lo que tú dices, de la ineficiencia del Estado. Y no es que la solución no parte por obligar a las empresas privadas. De hecho, hoy día, tanto Tigo como Viva sufren una competencia desleal tremenda de parte de Entel. Cuando cada vez que existe una multa que paga un ciudadano por alguna falla, cada vez que se le cobra
tanto a Tigo como a Viva alguna multa por algún reclamo de alguien, de algún usuario, esos recursos pasan a ser administrados por Entel. O sea que no solo se le cobra la multa a la empresa, sino que se las pasa a su competencia estatal. A pesar de todos esos recursos que mensualmente reciben de los operadores privados, no están invirtiendo en fibra óptica. Y la razón, la excusa que se daba para que sean recibidos por Entel esos recursos es que iban a ser destinados a aumentar, entre otras cosas, la fibra óptica en el país. Así que desconozco por qué no se hace. Muchísimas gracias, Alejandro. Te agradezco un montón por la entrevista. Muchas gracias, Gonzalo, por tu invitación. Ha sido un gusto y a tus órdenes para cualquier futura ocasión. Muchas gracias. Estuvimos con Alejandro Arana. Él ha sido director de Inversión Pública del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Hemos hablado sobre la temática de la inversión pública en Bolivia, de por qué no logramos levantar con tanta inversión a Bolivia, por qué no logramos ser tan exitosos. Hemos analizado casos específicos. Les agradecemos por escucharnos, los esperamos de los lunes y viernes de 10 a 10 y media en la radio y televisión La Voz Universal. Ideas que transforman con Gonzalo Chávez.